La profesora magíster en educación, especialista en docencia de la geografía, y doctoranda Liliana Rodríguez. Entonces, profesora, el auditorio es tuyo. Apenas te falten 10 minuticos, yo te aviso. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. En la tarde de hoy vamos a presentar la estructura del proyecto de investigación denominado Configuración de Territorios Epistémicos Docentes de la Práctica Pedagógica en Estudiantes de Ciencias Sociales y Ciencias Naturales, dirigido por la doctora Adela Andrade Molina, quien es directora del Grupo de Investigación Intercitec y de la línea de investigación y enseñanza de las ciencias, contexto y diversidad cultural. Los ejes de trabajo que espero desarrollar corresponden a la contextualización del proyecto, a un marco general de antecedentes, asimismo de referentes teóricos, la ubicación del problema, de los objetivos y de la metodología de investigación y algunos resultados esperados del proceso. En relación con la contextualización del proyecto, partimos en primera instancia apoyándonos en uno de los criterios de validez considerados en el componente metodológico del mismo, en la reflexividad, en la cual Richardson propone una reflexión que realiza el investigador de sí mismo para hacerse consciente de ese proceso de indagación que está realizando y cómo su sistema de valores y su sistema de creencias personales se va viendo afectado progresivamente con los sistemas de valores y creencias que se producen a partir de la investigación. Entonces, estas fotografías que ustedes pueden observar, tienen que ver con el ejercicio profesional que yo desarrollo en la universidad con mis estudiantes y que de alguna manera a partir del proceso de investigación que hemos venido adelantando me ha permitido interrogarme por esos territorios epistémicos que se configuran en el ejercicio de la toma de decisiones y de la acción docente. Aquí el territorio epistémico lo estamos considerando como un área de demarcación en el cual los campos de acción y los campos de conocimiento se interconectan, tienen algunos elementos diferentes, pero muchos puntos de conexión. Entonces, las rutas, las rutas de trabajo que potencialmente se definen con los estudiantes cruzan ideas que tenemos, marcos teóricos que vamos elaborando, ideas en torno también a lo que consideramos como la profesión docente, la concepción de enseñanza que tenemos, de aprendizaje, y eso de alguna manera pues se va viendo reflejado en las propuestas de trabajo que se harían con los estudiantes. En esa perspectiva, el proyecto está ubicado en la etapa de formación inicial o de formación básica y socialización profesional, categoría que considera abarcar Celis Sánchez, que para nosotros sería el pregrado. Esa etapa de formación para diferenciarla de aquella en la cual ya hay unas trayectorias un poquito más largas entre los 3 y 5 años. Estos mismos autores la denominan etapa de formación profesional, del profesor o de inducción profesional, y una otra que es un poco más de trayectoria ya mucho más larga, es decir, que pasan los 5 años y que ellos denominan de perfeccionamiento o de formación permanente. Al proyecto le interesa, como les comentaba, la formación inicial. El proyecto se ubica en el campo de conocimiento de formación de profesores y epistemología docente. Tiene, digamos, una intencionalidad a partir de esa consideración de los territorios epistémicos como campos de interconexión entre conocimientos y acciones en la toma de decisiones de los practicantes, mirar, entre otras cosas, el peso real que tiene la práctica pedagógica en el proceso de formación, teniendo en cuenta que en las mallas curriculares o en las estructuras curriculares puede haber presencia de la pedagogía y de la práctica profesional en diferentes momentos, pero esa, digamos, consideración de ese efecto, de ese impacto que tiene, estaría, digamos, rodeando la idea de territorio
epistémico. Al practicante lo estamos considerando como un sujeto político más que un sujeto cognitivo, aunque también lo consideramos importante, es decir, un sujeto que, además de las actividades que propone y desarrolla para la universidad, para la escuela y también para sí mismo, es un sujeto que toma decisiones y esas decisiones las toma alrededor de todos esos elementos que circulan con esa cultura académica o esas culturas académicas con las cuales interactúa. Esta noción de cultura académica que la propone un grupo de investigadores argentinos, considera que tanto los referentes que se proponen en la universidad como los perfiles de formación docente de los docentes con los que interactúan los practicantes pueden incidir de manera consciente o de manera inconsciente en los conocimientos, en las normas, en los comportamientos que los practicantes pueden definir en un momento determinado para su toma de decisiones. Entonces, en esa perspectiva, esas culturas académicas de origen, que serían culturas en las que se harían procesos de enculturación, es decir, de asimilación, de acomodación por parte de los practicantes frente a toda esa oferta que aparece allí, se refleja o se reflejaría posteriormente en esas culturas de destino, es decir, en los ámbitos en los que el profesor ya habiendo egresado de su proceso, pues ejerce su labor. En la indagación que nosotros hemos realizado, encontramos que hay una mayor cantidad de resultados de investigación asociados con enseñanza de las ciencias naturales frente a enseñanza de las ciencias sociales en términos de la formación inicial de profesores asociado con la epistemología docente. Ese es un punto, pues digamos que estaría apoyando la estructura general del problema de investigación. Y por otro lado, hay una mayor cantidad de resultados de investigación en términos de la epistemología docente, es decir, de ese sistema de creencias, modelos, teorías a nivel explícito que tienen los profesores en formación, pero que hay una menor cantidad de resultados que pongan en juego esta epistemología con los esquemas de acción que tienen los practicantes, que sería el interés que tendríamos nosotros con el proyecto de investigación. En relación con los antecedentes, hemos intentado hacer un ejercicio, digamos, de mapeo en relación con los resultados que se han ubicado, y uno de ellos tiene que ver con los modelos institucionales de formación inicial, porque hay una mayor cantidad de trabajos asociados con la formación permanente, que ese es otro punto que sostiene, digamos, la idea, digamos, de pertinencia del proyecto. Estos modelos institucionales se ubican o se consideran institucionales porque están ubicados o en las universidades o en centros de formación docente que tienen acreditación para formar profesores. Entonces, en las áreas que ustedes ven con las manchitas rojas, digamos, se ha hecho una ubicación, o los resultados que reportan las bases de datos consultadas muestran digamos, un panorama en relación con esa formación inicial, en la cual hay ciertas coincidencias, por ejemplo, en la organización de la oferta académica, frente a la formación, por ejemplo, disciplinar y pedagógica, o las relaciones, por ejemplo, como el caso de Alemania, en que hay una preocupación muy fuerte de relación entre la escuela y la universidad para resolver esas necesidades o esos problemas con los cuales el estudiante ya formado o ya egresado se encontraría en ese ámbito. O en el caso, por ejemplo, de Holanda, pues acá se ve muy chiquito, está de hecho tapado con la línea de esta referencia normativa, tiene una preocupación por los sistemas de innovación y de investigación. En este componente la normatividad juega un papel importante en la medida en que se propone
en el sistema educativo como una posibilidad de resolver esos problemas que tenemos en términos de calidad. Y esta normatividad que se ha identificado es una normatividad que se pregunta por la formación inicial, no necesariamente por la formación permanente, que es la tendencia más fuerte que se ha dado. Particularmente destacaría, solo por señalar un componente, por ejemplo, pues en el caso francés, que se definen muchas áreas en esta ley de orientación del 2005 y se deja un aspecto relativamente pequeño en relación con las otras áreas, es decir, currículo, evaluación, etcétera, para la formación inicial. Y en el caso que nos interesa, porque por el estudio que está ubicado en Colombia, la transformación que se produce en las ofertas formativas finalizando la década del 90, en el cual se hace un giro en las organizaciones de las licenciaturas, considerando a partir del decreto 272 y los procesos de acreditación previa que se dieron en las facultades de educación, de ubicar a la pedagogía como la disciplina fundante. Esa situación, digamos que marcó una ruptura, y no solamente para las áreas de ciencias, sino en general para las licenciaturas del país, que pasaron de ser licenciaturas para pasar a ser licenciaturas en educación básica con énfasis en matemáticas, en sociales, en biología, etcétera. Y se superó, o por lo menos eso lo indica, también lo indican algunos estudios, la idea de que la formación disciplinar es mucho más importante que la formación pedagógica, y que con la instalación de esta estructura normativa, se superaría esa situación que nosotros denominábamos en su momento la cachucha pedagógica. Es decir, una formación fuerte disciplinar durante la mayor parte de la carrera y al final un par de cursos de pedagogía para luego desempeñarse en la formación. Si eso lo estamos mirando en términos del territorio epistémico, probablemente tendría incidencias esa propuesta formativa en la estructura que los practicantes definen y cómo operan en la escuela en relación con esos elementos. En esta solamente me voy a referir rápidamente a algunos ejemplos que se instalan en términos de quienes ofertan la formación inicial, porque también se ha producido una serie de transformaciones y cada vez se acerca más la formación de profesores a las universidades. Los dos ejemplos que vemos acá de los institutos de formación de profesores en Francia y en España muestran que estas unidades eran independientes de las universidades y que a partir de la reglamentación que se da después del 2000, se vinculan al tejido universitario y son pues las universidades las que ejercen este proceso de titulación. En el caso nuestro, pues sabemos que las normales durante gran parte del siglo XX realizaron este proceso, pero luego también transitó o se ubicó en la universidad. Las normales nuestras siguen funcionando, pero nuestras normales no titulan a los profesores, a los licenciados. Otro intento de mapeo de los resultados identificados nos permiten hablar como de 4 grandes categorías. En didáctica de las ciencias tenemos una serie de resultados que proponen cómo la didáctica hace la didáctica específica como un campo de saber emergente con un estatuto particular, tiene algún tipo de relación con la acción de los profesores. Esto es más fuerte en el área de ciencias, es decir, para el área de ciencias las didácticas específicas son más importantes. En el caso de las sociales hay una preocupación más por las disciplinas de manera independiente, o sea, se habla de enseñanza de la historia, enseñanza de la geografía, enseñanza de la filosofía, etcétera, pero en términos de disciplinas con las características que estamos mencionando, pues realmente es el ámbito de ciencias que tiene un componente fuerte. Aquí en muchos de los estudios que se encuentran en Brasil muestran, por ejemplo, que los estudiantes para profesor reproducen los esquemas
desde la perspectiva didáctica de los profesores con los que interactuaron en su proceso de formación, inclusive tratan de replicar las experiencias que para ellos se consideraban más innovadoras que tradicionalistas. Entonces parecería que esos elementos pues tendrían algo que ver con ese punto de contacto en términos del territorio epistémico. En relación con la epistemología docente, como les mencionaba anteriormente, hay una mayor cantidad de estudios que hacen referencia a esas ideas del profesor, a esas creencias, a esas teorías, pero como un marco de referencia particular. Por ejemplo, cuando Hodgson o los españoles que tenemos acá hablan de la epistemología personal docente o de la epistemología espontánea del docente, lo ubican mucho más en ese contexto. Con el trabajo ya de Mosquera y de Molina y de García, hay un intento de acercar esa epistemología a los esquemas de acción, y entonces hacen una aproximación hacia esquemas de tipo conceptual, cognitivo, conativo y valorativo, que ya ingresan a otras esferas en términos de la relación entre esas ideas y el accionar del profesor. Y este campo de conocimiento del profesor es un campo relativamente reciente. En este campo se encuentra, por ejemplo, una intencionalidad de hacer esos reconocimientos, algunos asociados a la acción, no todos, pero lo que llama la atención y haciendo una relación un poco con el siguiente campo, es que, por ejemplo, estos estudios que se ubican en Colombia hacen una exploración sobre los programas de formación de licenciados en ciencias también, en ciencias naturales, bueno, el de Gallego, porque el de Quintero sí lo ubica en Humanidades y Lengua Castellana, en el que aparentemente hay una preocupación por esas concepciones pedagógicas, epistemológicas, didácticas de los estudiantes o de los practicantes, pero realmente se nota que no hay ninguna preocupación en términos del estudio de mirar si hay transformaciones o no en términos de esas ideas, que sería un poco el ejercicio que estaríamos planteando nosotros. Y destacar particularmente en uno de los estudios que ubicamos en el Japón, en el que Jan Celeste identifica cómo sus estudiantes en formación inicial tienen unas fuertes ideas de carácter etnocéntrico, de carácter reduccionista, de carácter focalizado, que generan ciertas dificultades en esos tránsitos en términos de, digamos, de aulas diversas. Y aquí lo diverso no se está entendiendo ni desde la perspectiva étnica ni de poblaciones minoritarias, sino que, por ejemplo, en esta aula hay una diversidad de territorios que tenemos nosotros en curso y sobre los que actuamos y tomamos decisiones. Entonces Celeste pues está haciendo toda una propuesta de interculturalidad para sensibilizar a estos profesores en formación y tratar como de avanzar en esa mirada. En relación con los referentes teóricos, pues hay una categoría muy fuerte que estamos utilizando, pues también tiene que ver con mi formación. Yo soy formada en sociales, no soy formada en ciencias naturales, y la categoría de territorio la estamos considerando desde una perspectiva o como una analogía, es decir, como un recurso cognitivo que le permite a un campo comparar elementos de un campo de conocimiento en relación con otro campo de conocimiento. Entonces, digamos, en ese intento a nivel cognitivo, nosotros encontramos este tipo de expresiones que son seguramente familiares para nosotros: los mapas conceptuales, los mapas mentales, los mapas cognitivos, unas posturas asociadas con la ecología conceptual y la ecología de saberes de Toulmin y de Sousa. Y entonces lo que vemos en la analogía es que elementos territoriales se trasladan al campo del conocimiento. Entonces estos, como organizadores gráficos que nos permiten mapear nuestras estructuras de pensamiento en relación con una temática, con una idea, con un concepto, o las relaciones que podemos tener con los entornos, sean cercanos o sean lejanos, en los mapas cognitivos, o en las empresas conceptuales que definen, digamos, condiciones de cognición
situada, es decir, cogniciones que son más representativas y más relevantes de acuerdo con el uso que se les da, o la consideración de la pluralidad epistémica, en la cual los conocimientos unos no son más importantes que otros, sino que hay una diversidad en la que hay diferencias o independencias, pero también hay puntos de interconexión, volviendo a insistir que ese es el interés que nosotros tenemos para el proyecto de investigación. En esa analogía encontramos entonces que a nivel espacial habría una serie de elementos que, territorialmente hablando, en la consideración espacial tienen unas representaciones, no voy a hacer referencia a ellas en este momento, sino a cómo se expresan en el mundo de lo cognitivo. Entonces, por ejemplo, cuando hay territorialidades, hay una organización y una distribución de esas áreas por determinadas razones. Y esas determinadas razones generalmente están asociadas con las relaciones de poder. Por eso se establecen esas marcas, esos límites, esas áreas de configuración, y en términos de lo cognitivo, esas relaciones de poder se podrían identificar, por ejemplo, en relación con esas culturas académicas con las que el practicante se encuentra, que hay unos conocimientos que son protagónicos, hegemónicos, considerados más importantes, entonces pueden ser de pronto enfoques epistemológicos que los profesores les aportan de una línea o de otra, perspectivas conceptuales. De la misma manera como el profesor propone metodológicamente su desarrollo y su orientación de la práctica frente a conocimientos que pueden ser considerados periféricos, no tan importantes, tradicionalistas, y que de la misma manera pues tienen algún efecto en el accionar del profesor. En relación con la territorialización del conocimiento, esa territorialización estaría asociada con dos categorías que estamos, explorando inicialmente, que aporta una antropóloga de la Universidad de Caldas, Beatriz Nates, que son la categorización y la clasificación. En la primera hace alusión a la enunciación, a la manera de nominar, de nombrar los elementos, y la segunda, la clasificación, a la organización, a la jerarquización que se puede dar. Eso, en términos de lo práctico, lo hacemos nosotros como sujetos para usarlo en nuestra vida cotidiana, y en el caso de la práctica, pues para resolver situaciones de la práctica profesional o de la práctica o del desempeño profesional. En relación con las fronteras y los límites, pues habría puntos de demarcación, de separación, de demarcación de conocimientos, y fronteras en términos de contacto también de esos mismos conocimientos asociados con las acciones. Como fuente de información, por ejemplo, pensamos que las narrativas que circulan en la escuela llamada universidad, escuela llamada institución escolar, representada en el director de práctica, en el profesor titular, en los profesores que han transitado con el estudiante en su ejercicio, pues muestran que esas narrativas tienen unas configuraciones y unas gramáticas diferenciadas. Y en el caso del palincesto, esas huellas que quedan en el espacio, esas huellas que se escriben y reescriben en el espacio, en el ámbito cognitivo, estarían, intentando pensar en esas permanencias, esas ideas que permanecen y que se trasladan, en la generación, en el desarrollo mismo del estudiante como profesor en su desempeño. Hay unas ideas en el marco del contexto y en el marco de las acciones que debe definir para resolver muchas situaciones en el contexto escolar. Con esas analogías llegamos a una primera aproximación a la categoría de territorio epistémico, considerando que hay una existencia, o lo consideramos en términos de esa existencia de campos independientes de conocimientos y acciones que se interconectan a nivel afectivo y a nivel cognitivo. Este componente cognitivo es el que parece ser más fuerte en los procesos de formación docente en el pregrado. Este componente afectivo tal vez no le ponemos la suficiente atención, y allí los aportes que hablábamos anteriormente de lo conativo y lo valorativo juegan un papel muy importante, porque las decisiones también se hacen desde la emoción, desde los temores que se tienen, desde las certezas, desde las incertidumbres,
sumándole pues todo el acumulado, digamos, académico, intelectual que se va ganando. Por eso la naturaleza entonces de esos territorios epistémicos lo estaríamos ubicando en el sentido y en el significado de esas interconexiones. Donde hay esos puntos de contacto, pensaríamos nosotros que hay un algo que nos define formas de actuar, formas de reconocernos y de tomar decisiones en lo escolar. Esos territorios epistémicos estarían asociados con unas prácticas sociales que desde la perspectiva de Olivet denomina prácticas epistémicas, en las cuales hay una serie de acciones que son guiadas por esas representaciones explícitas, como ya lo mencionábamos en términos de creencias, de teorías y de modelos, para tomar decisiones. Las fotografías que ustedes ven tienen que ver, por ejemplo, con algunas prácticas sociales que nosotros estaríamos desarrollando a través de las salidas de campo y que nos implicarían poner en juego esas representaciones con esas acciones para darle curso al ejercicio, digamos, de la salida como tal. En esa perspectiva, consideramos a la práctica docente como el escenario natural en el cual los territorios epistémicos se van a identificar. Y en esa medida, tomamos de base una noción que ha venido trabajando Molina desde el 2002, más o menos hasta el 2014, más o menos, hay trabajos asociados con este concepto, en el cual la idea de valor de aquello que es representativo y significativo para el sujeto, en este caso para el practicante, le permite pues tomar una serie de decisiones que podrían asociarse con algo que hemos denominado preliminarmente investidura pedagógica, en relación con esa mirada que tiene de la disciplina, del saber enseñado, de la razón de ser de su profesión, de la concepción de enseñanza y de aprendizaje. Y en esta perspectiva, también es importante, pues además de reconocer esas trayectorias alrededor de esas prácticas epistémicas, darnos cuenta que en los territorios epistémicos también hay una acción contextual asociada a los espacios físicos en los que se desenvuelve la práctica. Es decir, hay un aula específica escolar en la universidad, hay un aula en la escuela, también hay aula cuando salimos de las cuatro paredes, la ciudad puede ser el aula, el museo puede ser el aula, etcétera. Y eso pues permitiría de alguna manera reconocer esas formas de legitimidad que se otorga a las mismas. Este es un primer esfuerzo por hacer un ejercicio de representación, espacial, reconoce o recoge otra analogía de una representación espacial, de una representación geográfica que se llama anamorfis geográfica. En esa anamorfis lo que le interesa a la anamorfis es no mostrar la proporción que tiene la realidad en términos, digamos, concretos, sino la magnitud del fenómeno que está allí representado. O sea, espacialmente nosotros podríamos pensar que nuestros departamentos tienen una dimensión específica, pero si miramos, por ejemplo, el fenómeno de natalidad, algunos serían más chiquitos que la relación, digamos, de político-administrativa que tienen frente al fenómeno. Entonces, en esa perspectiva, pensamos que esta podría ser una aproximación de representación de un territorio epistémico de un sujeto X que podría ser el practicante A, B o C que participe en la investigación, que hay una serie de discursos y de acciones que circulan por parte de ellos, de los directores de práctica, de los docentes titulares, que asociado con la noción de conglomerado de relevancia tendría en cuenta algunas categorías metodológicas que están consideradas en el componente metodológico, la historia socioacadémica del practicante o del sujeto, las experiencias de vida, las experiencias de aprendizaje, las ideas que tiene sobre el currículo, y que en la medida en que haya, digamos, diálogo o interconexión en esos elementos, dependiendo de el énfasis de alguna de estas áreas o de estas consideraciones, podrían haber territorios más grandes o subterritorios, porque este sería un territorio epistémico, pero tendría subterritorios más grandes. Por ejemplo, en el caso de este ejemplo, el hecho de los valores que tienen los practicantes sería un poco más fuerte que las otras
áreas, y eso pues definiría una forma de actuar y de comportarse en su ejercicio profesional. En esta perspectiva, el problema de investigación se define o se ubica en nos interesa ver cómo se configuran esos territorios epistémicos de los estudiantes de práctica docente de la Universidad Distrital, particularmente de las licenciaturas en Biología y en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales. Intentamos hacer un ejercicio de coherencia interna y que es otra de los criterios de validez a nivel metodológico, y es mirar cómo las preguntas, el objetivo general y las preguntas subsidiarias del problema tienen una relación horizontal con los objetivos específicos de la investigación y con la primera aproximación metodológica. Entonces, por ejemplo, para pensar o identificar esos territorios ¿qué territorios epistémicos se configuran? Pensamos que es posible caracterizarlos, y para ello podemos hacer uso de la observación directa y de la entrevista etnográfica, tanto a los practicantes y la observación directa de su accionar tanto en la universidad como en la escuela. Y la otra condición en relación con la posibilidad de describir esos campos y esas fronteras de esos territorios epistémicos y las relaciones que se pueden establecer y los efectos que tiene sobre la visión de la profesión. Las etapas consideradas de la investigación están ubicadas en estos dos grandes momentos. En esta fase, nosotros estaríamos como comenzando esta fase. Y quisiera insistir un poquito sobre la definición y la caracterización de los sujetos que se consideran sujetos conocidos, no sujetos cognoscentes, desde la epistemología tradicional, sino sujetos que tienen ontológicamente igualdad de condiciones con el investigador, con la comunidad académica en general, pero que manejan pues unos niveles de conocimiento diferenciados. En esa medida, los sujetos de investigación están ubicados en los practicantes de biología de séptimo semestre y los de noveno semestre de la licenciatura en sociales, teniendo en cuenta que en cada una de las ofertas académicas en biología hay 4 momentos de práctica profesional: segundo, cuarto, sexto y séptimo semestre, y en el caso de sociales está ubicado en el final de la carrera en los 3 últimos semestres a través de los proyectos pedagógicos que se desarrollan, pero que tiene un componente pedagógico que cruza desde el primer semestre toda la carrera, haciendo observación, caracterización de contexto, de aula, etc. Y pues obviamente la fase pues de recolección, que tiene que ver pues con el diseño, la validación, la contrastación de resultados asociados con los componentes metodológicos que les he comentado. En relación con los resultados esperados, esperaríamos que el proyecto nos permitiera explicitar esas territorialidades epistémicas, pues que sean, digamos, las más representativas para entender la práctica de los docentes, pues en formación, y sus formas de asumir el sujeto en la escolaridad. Esto implicaría pues tal vez una resignificación de la práctica o de la orientación de la práctica, pues vamos a ver eso que nos arroja. El reconocimiento de las trayectorias de la acción de los docentes para mirar ese fenómeno de la configuración de su episteme profesional, la intención de presentar los resultados de investigación a la Facultad de Ciencias y Educación, pues como un aporte para hacer una orientación o reorientación de la formación de nuestros licenciados. El reto de asumir otra forma de representación para mostrar esos territorios epistémicos, por eso la primera aproximación a través de con la analogía de la anamorfis geográfica, y hacerle pues una presentación al Distrito Capital, a la Secretaría de Educación, a partir de los resultados encontrados, para sugerir algunos criterios en términos de la política de formación inicial de profesores. Muchísimas gracias. Muchas gracias por tu presentación.
De verdad, muchas gracias para las personas que se quedaron hasta el final. Entonces, habrían 5 minutos para alguna pregunta, si alguien tiene alguna intervención. Profesora María. Bueno, primero, profe, muchas felicidades por tu proyecto y el discurso que manejas y todo, o sea, me pareció súper bien argumentado, estructurado y auguran grandes cosas para el proyecto. Digamos, más allá que una pregunta, es un comentario poniéndome desde mi perspectiva de la investigación que yo realizo, y es como las incertidumbres que le causan a uno al momento de trabajar con lo que tú llamas, o con lo que denominamos más bien esa epistemología personal del docente. ¿En qué sentido? Bueno, y haciendo una aclaración, que yo sí manejo al practicante como sujeto cognoscente. Yo sí me estoy parando desde una perspectiva de un conocimiento práctico, un conocimiento teórico, un conocimiento pedagógico y didáctico, que eso es una diferencia importante con lo que tú realizas. Pero de pronto me queda, digamos, como la inquietud, y ya también en el proceso de finalización que yo estoy realizando, y pues con las acepciones de las diferencias de proyectos, ¿no? Y es, digamos, cuando uno habla de esa epistemología docente y hace esa conjunción entre la creencia, el modelo, la teoría, y según, digamos, lo afirma Sánchez y Balcácer, de que eso se vuelve tácito, y de que eso tácito llega a unos modelos de acción definidos, digamos, dentro de las realidades no se presenta de la misma manera, y todo lo contrario. O sea, lo que uno asume como explícito resulta que no es lo que realmente está reflejando ese modelo, creencia y teoría, y lo que el muchacho o el joven, incluso el profesor de mucho tiempo, asume frente al aula, no es lo mismo que realmente está concibiendo, y hay bastantes, digamos, diferencias entre esas epistemologías. Y por lo menos cuando uno retoma documentos de lo más reciente que publica Clancini, él ya habla de que la epistemología docente es tan fina y tan particular que se vuelve personal. Entonces, digamos, en ese sentido va mi inquietud, y es cómo hacer para cerrar esa brecha, y para que realmente esa parte ontológica del sujeto como que se exteriorice, y cómo esa exteriorización se hace tangible en una práctica, o en un escenario académico, o en un espacio de territorio, o en un aula, o algo así, digamos. Hacia ahí viene mi inquietud, básicamente. Gracias. Digamos que uno de los interrogantes que la investigación ha generado es un interrogante, digamos, hacia mí misma. Es decir, cómo esa condición del territorio, o sea, pensando en ese territorio epistémico, cómo lo expreso yo. Es decir, cómo en mi ejercicio estoy trabajando eso con mis chicos. Yo no trabajo en este momento con estudiantes de práctica, o sea, los estudiantes de formación final de la carrera en sociales, sino estoy trabajando con los chiquitos de tercero y los ya no tan chiquitos de sexto. Sin embargo, cuando se hace la propuesta, digamos, como el ejercicio de intervención, de desarrollo, en relación con la toma de decisiones, hay unos elementos que circulan alrededor de esos enfoques teóricos de pronto, o enfoques epistemológicos con los que uno se siente más identificado, pero eso también va conectándose con la experiencia de vida, con los resultados que ha tenido de pronto con otros grupos más receptivos o menos receptivos frente a las propuestas de trabajo, pero precisamente hacer visible eso que está en lo invisible, sería digamos, como uno de los retos y de los aportes alrededor del territorio epistémico. Yo entiendo que eso no es tan sencillo en la medida en que nuestro discurso puede manejar unos referentes, nuestras ideas manejan otras cosas, y nuestra acción maneja otra cosa también. Es decir, los patrones de coherencia en los maestros no son tan claros. Pero el ejercicio mismo de visibilizar, por ejemplo, nosotros presuponemos que hay puntos de interconexión, pero en medio de una gran
diversidad de componentes. En esa diversidad de componentes, hacer visibles esos elementos, y si hay puntos de contacto, en esos puntos de contacto estaríamos, digamos, insistiendo para mirar hasta qué punto eso en las culturas académicas con las que nosotros nos vamos encontrando en nuestras trayectorias de formación, pues tienen algún tipo de incidencia. Entonces, esas teorías implícitas y esas teorías explícitas entran, digamos, a jugar como unos buenos pretextos para acercarnos a ese ejercicio. La investigación de pronto nos va a decir otra cosa. Y de pronto nos dice, no, los territorios que se configuran al margen de todos esos elementos, pero eso es un resultado valioso y es un resultado que también está definiendo cómo operamos en términos de quienes estamos participando de la formación, orientando a otros, y esos otros cómo desarrollan y operan su trabajo. Digamos que el ejercicio investigativo genera como unas presunciones de cosas que vamos a encontrar. Y esos son de pronto los planteamientos que uno, pues, bueno, que se establecen en un proyecto. Pero el mismo ejercicio le va dando una cantidad de giros que a veces son tan inesperados que nos ubican ya luego o nos colocan en otro lugar de enunciación, que resulta, pues, muy valioso en términos de esa reconstrucción misma. Entonces, como dice Nadenka, open mind, hay que tener una mente abierta. Seguramente muchas cosas que parecerían que aparecerían, pero no necesariamente vamos a encontrar. Entonces, pues cuando mostremos ya algunos resultados de la tesis, pues nos daremos cuenta qué sucedió y si algunas de estas cosas lograron ser visibles y materializadas en el ejercicio de indagación y de caracterización. Bueno, ya finalizado el tiempo, volvemos a agradecer su asistencia. Creo que estos ejercicios son los que permiten que encontremos la importancia en los desarrollos de los proyectos y en la estructuración metodológica de cada uno de ellos, y que también permite que abramos un poco la mente a propósito del comentario con respecto a que en investigación los caminos también son inconmensurables. Entonces, un aplauso para Liliana. Muchísimas gracias por tu participación.